Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar el caso Adelphia. Mi grupo está conformado por Angie Marín, Rocío Méndez y Christopher Mora. A continuación, empezaremos la presentación. Determinamos también que el caso Adelphia es un claro ejemplo de cómo las cosas no las tenemos que ejecutar, ya que cada acción que nosotros cometemos tiene una repercusión y esta puede traernos riesgos legales. El objetivo de este trabajo, como podemos identificar, en el círculo de color rojo es la identificación de los riesgos asociados en el mismo caso para posteriores mediciones y establecer un plan de continuidad de negocios, estableciendo plazos también que sean idóneos para una correcta función de estos. A continuación, mi compañera Angie les aclarará el punto sobre marco conceptual. Bueno, el marco conceptual está compuesto por cuatro ítems. El primero es sobre el plan de continuidad. Bueno, un plan de continuidad de negocio es un documento que describe cómo una empresa seguirá funcionando durante una interrupción no planificada del servicio. Incluye contingencias para procesos empresariales, activos, recursos y socios de negocio. En el segundo ítem es sobre las normas ISO 22301. La continuidad del negocio nos permite identificar las estrategias necesarias para recuperar los principales productos y servicios de una empresa ante un evento severo de interrupción. La normativa CMF RAM 29 nos habla sobre la gestión de la continuidad de negocio, que es un elemento fundamental que corresponde al directorio en lo relativo de la aprobación de la estrategia institucional. Asimismo, será importante verificar que la entidad dispone de metodología para una adecuada identificación y cuantificación de evaluación y monitoreo. Por último, está la etapa de un plan de contingencia que se compone por 8 partes. Bueno, la primera es hacer un listado de los riesgos. La segunda es eh, evaluar los riesgos según su gravedad. La tercera es identificar los riesgos. La cuarta es crear un plan de contingencia. El cinco, obtener aprobación para su plan de contingencia. La seis es comparte el plan de contingencia. La siete es supervisar tu plan de contingencia. Y por último, la ocho es crear un nuevo plan de contingencia. Sigue mi compañero. Jorge Rivas era uno de los pioneros de la industria del cable controlado, perdón, instalado, es decir, él dedicaba al rubro de las telecomunicaciones. A partir de distintas negociaciones que tuvo, fue creciendo su empresa y posterior a esto tuvo el comienzo de realizar acciones que no eran de connotación legal, por ejemplo, el uso de fondos para beneficio propio y también el fraude, es decir, cometieron acciones que no correspondían con otros pequeños minoristas que estaban interesados en su negocio. Esto llevó a deudas que fueron acumulándose y posterior a esto, en el año 2002, se llevó a quiebra la empresa. Tenemos la identificación de los factores. En este punto podemos tener en cuenta los niveles 3 correspondientes a, por ejemplo, en el mismo diagrama de causa-efecto se puede ver que estas acciones tenían dudosa legalidad y consecuencia fue que estas fueron acumulando deudas, fueron llevando críticas a los diversos informes tributarios y esto llevó a la quiebra total de la empresa. En los factores que podemos identificar son operaciones no reveladas intencionalmente, malversación, falsificación, fraude, apropiación indebida de activos o la valoración errónea e intencional de estas posiciones. A continuación, en el punto de elaboración e identificación de riesgos en la matriz, podemos obtener la severidad, es decir, esta se varía en la multiplicación de probabilidad por impacto. En este punto, podemos ver una matriz con colores amarillos y otros puntos en color rojo. Estos que están pintados de color rojo y amarillo son los más graves y son los que debemos darle importancia.
Por ejemplo, el número 25 y 20 son muy graves y aquellos de color amarillo son un poco más controlables. Por ejemplo, a continuación, mi compañera Rocío les hablará sobre un plan de continuidad y contingencia para dicho caso. Para poder activar un plan de continuidad de negocio es fundamental y lo vamos a expresar en 4 etapas. Donde la primera etapa va a gestionar todos los fundamentos de tener la información, de tener los objetivos de la empresa, de tener todos los fundamentos para poder aplicar estrategias que se relacionen con todo lo principal de esta empresa. Las estrategias se van a dar en la segunda etapa, en donde se van a dividir en dos, que van a analizar primeramente la valoración de las diferentes alternativas que puedo tener yo para respaldar los resultados obtenidos y corregir las vulnerabilidades que tiene este caso. En la tercera etapa se van a implementar los planes diseñados para poder aplicar en diferentes áreas a los empleados y a todos los equipos creados. De hecho, en esta etapa lo que más se recomienda es la buena comunicación con sus colaboradores. Y en la cuarta etapa ya encontramos que se desarrolla y se pone a prueba este plan de continuidad para ver si da los resultados esperados o no. Para poder desarrollar este plan de continuidad debemos tener súper claro los objetivos, los respaldos de la información, debemos definir el rol y las responsabilidades a cumplir, debemos tener respaldada todas nuestras pruebas y antecedentes para darle la transversidad que el plan amerita. Hay 5 actividades más muy necesarias para poder hacer en este plan de continuidad, que es elaborar la política de continuidad de negocio bajo los marcos conceptuales y legales que establece la ley, tener la comprensión de la organización y los análisis de riesgo respectivos de todo y cada una de sus áreas, considerar las evaluaciones de los impactos que estos también provocan y establecer y delimitar los plazos estimados y a tiempo. Nuestra propuesta del plan de recuperación del negocio, en este caso Adelphia, que es relacionado con el área de telecomunicaciones, lo implementamos enfocado en poder tener planes de acción con relación a estrategias que se debieran implementar éticamente para poder... Como decía mi compañera Rocío, es muy importante llevar a cabo estrategias que nos permitan haber frenado estas situaciones que netamente nos llevaron a consecuencias bastante graves. Por ejemplo, las deudas también son un factor bastante importante en dicho plan de recuperación y lo tenemos contemplado con estrategias también que nos hubiesen permitido llevar a cabo una cobertura dentro de esas deudas, ya que eran bastante grandes. Y ya que la empresa estaba siendo bastante criticada respecto a a los informes que se le fueron cuestionados con un plazo de 1999 al año 2002, necesitaban actuar rápidamente. Por ejemplo, acá tenemos plazos máximos, mínimo y parcial que debieron haber utilizado para activar este plan de recuperación. Tenemos contemplado un mínimo de 24 horas para la ejecución de aquel plan. Es un tiempo parcial que este debe tener en cuenta que la participación de la empresa debe ser parcial, es decir, la recuperación de esta y el funcionamiento debe ser parcial, máximo en una semana, y el tiempo máximo que debe pasar es mínimo, o sea, perdón, máximo un mes corrido la ejecución de aquel plan, ya que si se pasa de este límite pasa a ser una situación insuperable como lo fue la quiebra. Como conclusión, podemos tener en cuenta de que las acciones siempre van a tener consecuencias
y debemos actuar de manera correcta en el ámbito financiero, ya que no podemos utilizar fondos que no nos corresponden para beneficio propio o estar utilizando estrategias que no corresponden con accionistas que están interesados en nuestro negocio, ya que al final nuestro negocio se va a ver interrumpido y eh, manchado, por decir, nuestra imagen. A continuación, mi compañera va a complementar la conclusión. Bueno, gracias a un plan de continuidad de negocio, nos va a permitir ayudar a la reanudación total de las actividades dentro de una organización para saber cuáles son aquellos planes que cuentan con plazo establecido para aquella situación y esta situación sea manejable. Y la importancia que tiene la identificación de riesgo es fundamental para la empresa, para crear políticas, planes y estrategias para cualquier evento que pueda ocurrir. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación correspondiente al caso Adelphia y esperando que todo haya quedado claro, muchas gracias por su atención.